En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Saludos amigos, qué bueno encontrarnos de nuevo ya en este mes de junio, un mes y un proceso en la lectura y celebraciones continuadas de la iglesia muy importante. Durante este mes vamos a ir disfrutando de algunos elementos significativos de Dios que hemos leído y estudiado y celebrado en la Pascua, pero que ahora de manera didáctica, de manera estratégica, se nos va a ir explicando. Fiestas como por ejemplo el Sagrado Corazón de Jesús, el amor de Dios. Fiesta como la Eucaristía, Corpus Christi. Fiesta como la de San Pedro y San Pablo, las dos columnas fundamentales de la iglesia. Fiesta como la que hoy celebramos, la Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad de Dios, Dios que es familia, Dios que es comunidad, y cuya solemnidad hoy la iglesia celebra. Es como la aparente negación de aquello que los teólogos antiguos afirmaban acerca de la simplicidad de Dios. Si Dios es lo primero de todo, ante toda la creación, ante de todo ser, ante de toda vida, ante de todo movimiento, entonces es imposible que sea algo sencillo. Entonces, ¿cómo puede ser o tener tres personas? Pero la esencia de Dios no es sino un ser, aunque su ser o su esencia de ser Padre, ser Hijo y ser Espíritu, confesamos que Dios es uno, pero su esencia es de Padre, y este concepto abarca todo lo que un Padre, aunque superado, pero también es Hijo, la esencia de ser un Hijo como misterio de generación eterna, y también es por encima de cualquier cosa amor. Se expresa a sí mismo, se dice a sí mismo como amor, como espíritu. Todo ello en Dios es esencial. No puede ser Padre solo, no puede ser Hijo solo, no puede ser Espíritu solo. La Trinidad es un diálogo eterno de relaciones de amor, porque el Hijo procede del Padre y el Espíritu del Padre y del Hijo. Qué misterio tan insondable en la solemnidad de hoy. Pues alabamos este misterio formulados en la tradición teológica con las palabras y símbolos, pero que esa manera Dios no es un misterio neutral. Hablar de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu significa que siente como un padre y una madre, siente la experiencia de ser hijo, con la que ello significa en relación a unos padres, y se expresa como Dios amado, y no es otra manera. Esto es lo que más importante de la Trinidad. Y lo que conocemos de la Santísima Trinidad no es inventado por nadie. Es algo que Cristo, el Dios encarnado, vino también a desvelarnos, vino a anunciarnos. En la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, nunca se hablaba de este misterio. Es Dios quien dice que Él y el Padre son la misma cosa. Es Dios el que promete el Espíritu Santo, el Consolador. Es Dios el que nos dice y nos enseña sobre este gran misterio, y que nos anuncia aquello que usted y yo debemos creer, y que tal vez más allá de la lógica humana, recordando que Dios tiene otros planes
distintos de nosotros. Las lecturas de la liturgia de hoy acompañan un tono de cálido para esta solemnidad. La primera lectura que vamos a escuchar o que hemos ya leído es del Éxodo 34 en adelante, una teofanía, una manifestación humana de Dios. Moisés, en una experiencia de tono místico, en un amanecer en el monte Sinaí, el monte de Dios, hace una alabanza de Yahvé, después que aquel mismo Dios revelara quién era y cómo era, cómo sentía y cómo actuaba. Dios se revela en el amanecer como un Dios tierno, lento a la cólera y rico en piedad. En un texto sorprendente porque quiere dar a entender que es Dios mismo quien habla, quien revela, o lo que significa su nombre, a saber, decir Dios, decir Yahvé, es decir misericordia, clemencia, fidelidad eterna, que aprueba el bien y castiga el mal del mundo. Entonces cayó Moisés y pidió para él y para el pueblo lo que había revelado en el mismo nombre de Dios. El texto tiene mucha carga psicológica porque no podíamos esperar otra cosa. Quizás del eloísmo, o la manera de llamar a Dios Eloí, una manera tan determinada y determinante. Se pretende que Moisés sepa con quién habla e incluso lo que le debe sentir. Antes que nada, esta teofanía montada por los autores sagrados tiene muchas connotaciones de leyenda mística, pero también de psicología profunda. Dios en la nube no podía ser otra manera en la aparición del Antiguo Testamento. Se quedó allí con Moisés. Un Dios que se queda, que acompaña, un Dios cercano a pesar de su grandeza. Es un Dios que siente cariño e interés por la persona. No simplemente va de paso, sino que viene a visitar, viene a nuestro encuentro. Se presenta revelándose él mismo con una invocación que sin duda se había repetido mucha como confesión de fe en Yahvé. El Dios de misericordia y lento a la ira es el que todo creyente, el que todo ser humano quiere encontrarse en su vida y con el que gusta entablar un diálogo. Las palabras de Dios son una captatio benevolencia, para que el orante no sienta pánico ni lejanía de Dios. Este acercamiento, pues, es el que crea las invocaciones de Moisés, por su parte, acompañándonos y conduciéndonos por la vida, aunque seamos de dura cerviz. Esta teofanía humana, en el que el monte es de mucho quilate teológico para aquella teología tan poco evaluada en el Antiguo Testamento, no es como manifestación de Dios como Padre que nos entregará a Jesús, pero es el mismo Dios. Ya es mucho decir que una teofanía del Antiguo Testamento pueda ser verdaderamente humana, pero si rastreamos la Escritura, podemos entender por qué Jesús nos puede revelar a Dios como Padre. Una segunda lectura de la segunda carta a Corintios 13, la doxología al Dios del amor y de la paz. Esta lectura es en realidad la conclusión de esta carta de Pablo a la comunidad de Corinto. Es una doxología en la que se pone de manifiesto la actuación dinámica del mismo misterio trinitario de Dios. Como todo lo que se dice de una persona divina se aplica a las otras, entonces la alabanza o doxología desea para la comunidad la gracia, el amor y la comunión que subsisten en el mismo Dios. Comienza con una exhortación a la alegría, lo cual es digno de mención en un texto litúrgico como este. ¿Por qué? Quizás la relación
la encontremos en la definición sustancial de Dios, el Dios del amor y el Dios de la paz. Nos dice Pablo, usando sin duda una fórmula que se contaba en la liturgia de las comunidades: y si se canta al Dios del amor y de la paz, entonces Dios debe ser así, tiene que ser así, no puede ser alabado de otra manera. Es verdad que este texto de la doxología está al final de los capítulos 18, de los versos del 12 al 13, quizás de la más duro que ha descrito Pablo en reproche a ciertas actitudes de la comunidad cristiana de Corinto, aunque es posible que esta doxología sea de otro momento, de la segunda carta a los Corintios, puede ser de la famosa carta Lágrimas de Pablo. Y el evangelio de hoy, Juan capítulo 3 del 16 al 18, de la noche a la luz Dios da vida en Jesús. El evangelio de esta fiesta se toma de Juan y nos propone uno de los elementos más altos de la teología joánica. En el diálogo que Jesús mantiene con Nicodemo, el rabino judío que vino de noche para hablar y dialogar a fondo con Jesús, se muestra con rasgos insospechados la razón de la encarnación, en que el Verbo se hiciera carne, que resuena desde el fondo de nuestro corazón. Es lógico pensar que Jesús de Nazaret y Nicodemo no hablaron de esto al mismo término, sino en otros más simples y sencillos. Por tanto, es el evangelio de Juan quien remonta el vuelo a la teología y lo expresa con fórmula de fe inaudita. La encarnación del Hijo explica por el amor que Dios siempre ha tenido al mundo. Es la consecuencia de esa fidelidad de generación en generación con la que se había expresado la revelación de Dios a Moisés en el Sinaí. Dios nos ha enviado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Quien cree en Él experimenta la verdadera salvación. Y podemos escuchar y discutir mucho sobre el origen de este texto joánico, pero no podemos negar sus verdaderas inspiración teológica. Esta es una de las cumbres de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Dios ha venido al mundo no ha venido al mundo para condenar o a juzgar, sino para salvar. Todo lo que no sea asumir esto como chispazo es una distorsión teológica de lo que no se fían del Dios o de lo que le tienen miedo o un miedo grande a la divinidad. La teología, pues, debe ser una verdadera terapia espiritual y psicológica para todas las personas que buscan a Dios, pero que huyen de Él si Dios no se acerca, si no se queda a nuestro lado, si no es compasivo y misericordioso. Está en juego la misma libertad del ser humano. Dios de Dios decimos, para ser o no ser religioso. Si aceptamos pues la teología del Nuevo Testamento en su diversidad como fundamento de nuestra fe, esta lección del Evangelio de Juan debe ser verdadera iluminación. El diálogo entre Jesús y Nicodemo es propicio para inaugurar una búsqueda nueva en el judaísmo y en cualquier religión que merezca la pena. Incluso desde el cristianismo debemos dispensar a lo que el diálogo nos proporciona en la relación del hombre con Dios. Tener vida es uno de los conceptos claves de la teología joánica. Ya lo decía en Juan 10:10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sabemos que se refiere a la vida espiritual, lo más interior y profundo del ser humano. Es verdad que no se trata de una vida biológica, ni del quedarse en este mundo, aunque sea arrastrándonos.
Y no sería religioso entenderlo de otra manera, ni de confiar en un ídolo poderoso que nos garantice nuestro capricho de vida. Pero también la vida biológica, psicológica, está contemplada en esta propuesta de la encarnación, en el cual Dios sencillamente es la Trinidad, más que un conglomerado sustancial y metafísico de esta esencia, persona o naturaleza. Es un misterio insondable de dar la vida, amar sin medida, de liberar de angustias y pesos, de muertos. El Dios de la Biblia, el Dios trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu, nos han dado la vida para vivir con Él la vida verdadera que nos ha revelado en Jesús y que nos ofrece por su Espíritu. Que este Dios comunitario nos ayude a nosotros a vivir en comunidades, a congregarnos en comunidades, a vivir en comunión, en fraternidad. Si bien es cierto que la salvación es individual y personal, no menos cierto es que la salvación también se recibe, se cultiva, se fomenta en la comunidad. Que ese Dios de amor nos ayude a mantenernos unidos en la iglesia, el Dios Padre que nos ha creado, el Dios Hijo que nos ha redimido y el Dios Espíritu Santo que acompaña a la iglesia y que nos acompaña a cada uno de nosotros. Que ese misterio de la Trinidad nos ayude a nosotros a prepararnos para un día disfrutar de su presencia plena e infinita en la vida eterna en el cielo. Feliz semana para todos, queridos amigos. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición.